igual que en la época de Alfonsín, cuando él enfrentó las corporaciones militares y eclesiásticas, ha recuperado un rol. Y los radicales siempre creímos que la política era la herramienta para disciplinar a los sectores y a las corporaciones. Entonces tenemos que ver y revisar, presidente, y solo se logra con el debate, el posicionamiento del radicalismo para responder el afuera y no tanto el adentro, y además actualizarnos, presidente. Nos tenemos que actualizar. Este es un partido que supo tener economistas, claro, de una concepción también tal vez antigua, eran cepanistas en una etapa distinta de América Latina y del mundo, pero Roque Carranza, Alfredo Concepción, Zurruy, Frente y muchos más hacían un aporte al debate partidario. Hoy, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace, presidente? Y entonces, como nadie lo hace, tomamos prestado y hacemos un discurso no solamente de la catástrofe permanente que nunca ocurre, sino que además muchas veces, por no saber dónde está hoy el mundo, la región y la Argentina, aparecemos como los voceros del mercado, como dijo Casera en un reportaje, o del ajustismo liberal. Le voy a dar ejemplos, presidente, de lo que quiero decir muy breve. La fuga de capitales es un problema gravísimo. Paraliza inversión, frena el consumo. Pero ¿cuál es nuestra mirada sobre eso? La misma de hace 30 años atrás. Y esta fuga de capitales no tiene la misma lógica, presidente. En la década del 90 la fuga de capitales se financiaba con endeudamiento externo. Y hoy la deuda solamente representa el 16% del Producto Bruto de la Argentina. El endeudamiento en pesos con los organismos como el ANSES, el PAN, el Banco Nación, es un problema, pero no es el mismo problema de antes, porque nos estamos endeudando en pesos, el Estado Nacional, pero recibimos altísimos precios en dólares por los productos que portamos, al revés de lo que pasaba en la década del 80 con el gobierno de Alfonsín o con los gobiernos posteriores que se endeudaban en dólares y apenas podían vender a valor peso sus productos. Por eso muchas veces erramos el diagnóstico y advertimos que se viene el mundo abajo. Pasan unos días de temblores, el mundo no se cae para la Argentina. Otro error absolutamente banal de diagnóstico. Siente. Cuando se dice, Está hablando hace 40 minutos. Nano, hablo menos que vos en el Twitter, así que déjame hablar en la convención. Señor presidente, otro error de diagnóstico. Cuando se dice que el gobierno aprovechó un viento de cola, es obvio que hubo viento de cola. Pero ¿qué hubiera pasado si estos precios fenomenales no hubieran tenido de por medio las retenciones? No hubiera sido un viento de cola sin un huracán para la Argentina. Retenciones que ni siquiera este gobierno tiene el mérito de haberlas impuesto, en todo caso, tiene el mérito de haberlas elevado. Las impuso la crisis. Pero en el radicalismo tuvimos un debate tan a la sordina que hubo sectores que estuvieron a punto de prenderse en el planteo de eliminar las retenciones. Gracias a Dios en nuestro partido milita gente de la Federación Agraria y no solamente de la sociedad rural. Y entonces el equilibrio impidió que tuviéramos una posición tan insensata, presidente, que hubiera pulverizado la economía argentina y la inclusión social en Argentina. Creo, por último, que estas son las cosas y muchas más. Acá se ha mencionado el tema de la socialdemocracia, diciendo somos un partido socialdemócrata. No, somos un partido que está en la internacional socialdemócrata. Y yo tuve el honor de acompañar al presidente
Alfonsín cuando ya no era presidente, muchas veces a las reuniones. Y había de parte de él una voz muy crítica en el seno de los congresos de la Internacional Socialdemócrata y sobre todo con lo que representaban la tercera vía. Porque la socialdemocracia, mis amigos, es un fenómeno especialmente europeo, surgido de la necesidad de enfrentar al comunismo desde la democracia. Pero ese fenómeno ha sufrido también las consecuencias propias del proceso de concentración capitalista en Europa, que hace que hoy la socialdemocracia se deslice en proyectos ajustistas y no pueda diferenciarse de los partidos conservadores. Entonces, cuidado, presidente. También este concepto hay que revisarlo. En todo caso, hoy uno podría, yo por lo menos, sentirme mucho más cerca de Gramsci que de la socialdemocracia. Pero es una discusión demasiado sofisticada para hacer en esta convención. Lo que digo es que hay que hacerla para tampoco tener definiciones genéricas que nos emparenten automáticamente con proyectos que hoy en muchos planos están fracasando en Europa, que son la socialdemocracia de Zapatero, que también fue en su momento el cambio de carita joven del Partido Socialista del Obrero Español, que hoy encabeza la Junta en España, por lo menos hasta el domingo. Entonces, presidente, la agenda es extensa. Y esa agenda, presidente, la tenemos que encarar todos juntos, porque si no, volvemos a la carnicería individual. No hay un dirigente en el radicalismo, presidente. Uno que hoy tenga las espaldas suficientemente grandes para encarar solo la tarea de la reconstrucción. En otro momento sí lo hubo. Hubo liderazgos naturales que después de una crisis nos contenían o nos orientaban. Hoy eso no existe. Tampoco lo puede hacer la actual conducción, presidente, por más que busque artilugios para ver cómo le da continuidad a lo que se está moviendo. Lo tiene que hacer todo el partido, incluidos los que fueron responsables de esta situación durante 10 años. Todo el partido, presidente. Pero todo. Se acabó la época del resto proselitismo. Se acabó el fascismo de hacer política con nuestro pueblo desde Alfonsín, al que reivindicaron recién cuando se murió, porque desde el año del punto de vista de los sentimientos del pueblo argentino. Se acabó la época de los legarios que no se reúnen nunca. Ahí me dicen que en una provincia ahora están buscando que renuncien los delegados para ver si la convención los sustituye en cargos que solamente pueden elegir los afiliados. Para venir ese hombre con papeles flojos. Basta de hacer inventos. Basta de creer o hacer creer que la reforma de la Carta Orgánica es la panacea. ¿Saben cuántas convenciones hemos discutido, presidente? Cuando se podía discutir, porque en realidad las convenciones cortistas hacían actos marketineros para entregarle rosas a los invitados, entre ellos Carrió, y ahí terminaba la convención. Pero cuando pudimos, presidente, cuando pudimos discutir, hace 3 convenciones que decimos que las bancas son del partido. Primero, me voy a copiar de los religionarios, al que no voy a nombrar porque no quiero comprometer en todo mi discurso. Es una pavada, porque estamos dándole a la sociedad la señal de que hay radicales que quieren saltar de su banca. Yo no conozco ninguno, presidente. Conozco dirigentes, pero no legisladores que quieran saltar de su banca. Y en segundo lugar, ya lo dijimos 3 veces. ¿Y eso qué cambia? Los legisladores se tienen que quedar en el partido porque están enamorados de la Unión Cívica Radical, de sus valores, de sus principios, del orgullo con el que levantan su bandera.
se nos desafíe al diálogo político, al acuerdo, al pacto social. Viene una etapa de revisión de lo que el radicalismo, con toda precisión en este caso, anunció que había que hacer en materia de política de subsidio y en otros órdenes. Y nosotros vamos a discutir la